Amigos de toda la provincia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos aquí un nuevo punto de encuentro. El pasado día martes, la vicepresidenta de la República renunció a su cargo como segunda mandataria del país, mientras que el mismo día martes, en horas de la mañana, el presidente de la República anunció haberle liberado de todas las funciones que ejercía para que ejerza, valga la redundancia, su defensa. Así estaba el panorama político. Este miércoles, en cambio, la Asamblea Nacional ya conoció o ya le llegó el texto de la renuncia de la vicepresidenta. Esto, más una serie de incertidumbre que se generó con esta situación política del país, ha generado cierta inestabilidad, no solo económica, sino también política del Ecuador. Esto es lo que vamos a analizar esta noche. ¿Qué nos depara el futuro político? Acuérdense que estamos de frente a un nuevo proceso electoral. Pero conozcamos quién es nuestro invitado. Gabriel Farfán Intriago nace el 24 de noviembre de 1987 en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Se desempeña como jurista y se ha profesionalizado como abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Además, es especialista superior en Derecho Constitucional. Punto de encuentro. Efectivamente, quien nos acompaña esta noche es el abogado Gabriel Farfán Intriago, joven profesional del derecho, a quien ya lo hemos tenido en varias ocasiones en este programa hablando de leyes, pero esta noche vamos a complementar no solo de la situación jurídica que vive el país por esta inestabilidad, sino también por situaciones políticas y hacia dónde caminamos. Antes de dialogar, gracias abogado por estar esta noche con nosotros, y antes de hablar sobre la situación de la vicepresidenta de la República, me gustaría tratar el tema de la destitución de dos asambleístas, que es, en cierta manera, termina siendo el corolario la renuncia a la vicepresidenta, porque como se ha difundido en algunos videos, una de estas asambleístas destituidas habría advertido a la gente de Alianza País, o a los morenistas, como se lo conoce en la asamblea, que de no apoyarla se vendría la caída de la vicepresidenta. Vamos con el caso de Sofía Espín y Norma Vallejo, una destituida por presuntamente cobrar los que ahora se ha llamado diezmo, que no es más que dar parte de su sueldo, me refiero a los asistentes, asesores de los asambleístas, al asambleísta, y la otra, en cambio, fue destituida presuntamente por algo así como un tráfico de influencia al haber visitado a una testigo protegida dentro de un caso muy sonado en el país, que es justamente el secuestro de Balda, en donde el mayor implicado es el expresidente Rafael Correa. Gracias, abogado. Y antes de comenzar a tratar estos dos temas, ¿cuál es su enfoque de la situación que vive el país? ¿Realmente hay una inestabilidad política actualmente? Buenas noches. Buenas noches, doctor Roque. Un saludo a la ciudadanía que nos está observando en esta entrevista y un agradecimiento una vez más por permitirme compartir con ellos información que nos va a permitir, la redundancia, tener más conocimiento de lo que está sucediendo a nivel nacional y cómo también nos puede influir acá en la provincia de Manabí. Sin duda alguna, el escenario político que está viviendo el Ecuador no era previsible, doctor. Una vez que el presidente Lenín Moreno fue posesionado, él anunció en su discurso de posesión que su gobierno se iba a basar en el diálogo y en lucha contra la corrupción. Sin embargo, lo que observábamos en ese entonces, en ese momento político, no creíamos que eso era posible, porque sabíamos... Esa fue la percepción que tuvimos los ecuatorianos: diálogo, no enfrentamiento, iba a haber un poco más de estabilidad política, pero usted lo dice. O sea, en el discurso se propuso, el presidente Lenín lo propuso en su posesión, pero sabíamos, varios ciudadanos, la ciudadanía en general, que implementar eso iba a ser muy complicado. De hecho, una vez que el presidente marca su estilo de gobierno, empieza a ejecutar estas acciones, es que empieza ya a marcar precisamente lo que constituye todos los actos políticos que han desencadenado en los hechos que ahora estamos. Sí, pero a ver, que tenga oposición, incluso el propio Rafael Correa, no era tan anormal como ya ver al interno de su propio equipo. No, es que olvidémonos de Rafael Correa. Yo estoy hablando de todo el aparataje estatal, donde los seguidores del expresidente Rafael Correa estaban cooptando todas las instancias de la administración pública e inclusive de todas las funciones del Estado. Entonces, en una especie de espíritu de cuerpo se solapaban
todas las denuncias que se proponían. Y casos como el de la asambleísta Sofía Espín o de la asambleísta Norma Vallejo, precisamente anteriormente no se daban paso. Entonces, una vez que se desmarcó ya este proteccionismo que tenían los dignatarios en el anterior gobierno, pues estamos ante este escenario. Una asambleísta quien, al ver que un testigo protegido clave, de vital importancia en el caso Valda, que precisamente se sigue en contra de Rafael Correa, acude evadiendo las seguridades o los protocolos los protocolos de seguridad en este caso del centro de detención, como así lo confirmó la ministra del Interior en ese entonces, María Paula Romo. Da cuentas del afán por seguir encubriendo los hechos en los que podría estar envuelto el expresidente. Entonces, la Asamblea Nacional, en uso de sus funciones fiscalizador, me parece que correctamente inicia este procedimiento de remoción que terminó precisamente con su remoción, en el caso de Sofía Espín. Y por otro lado, usted también que es periodista, el caso de Norma Vallejo nace de una investigación periodística de un medio digital, en este caso La Posta, que tuvo acceso a una grabación en donde la asambleísta Norma Vallejo exigía el pago de una contribución por la permanencia en el puesto de trabajo dentro de su equipo de trabajo. Eso constituye un delito penal, el delito de concusión, que está reprimido de 3 a 5 años y que precisamente ahora también alcanza a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ahora, sin embargo, ese proceso de destitución de las asambleístas fue por algunos sectores cuestionado. Incluso dijeron que no había razones ni motivos ni que la ley contempla ese tipo de accionar para destituirla de un cargo como asambleísta. La Asamblea Nacional tiene dentro de sus atribuciones el control político y precisamente dentro de este seguimiento pues se iniciaron los procesos correspondientes, los juicios políticos que cumplieron las etapas correspondientes y desencadenaron en la votación de la Asamblea. Lo que llama mucho la atención es precisamente que el caso de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, justamente una vez que se vio envuelta en este escándalo, salieron videos en donde la ex asambleísta Sofía Espín amenazaba, aparentemente porque no se escucha el audio, con hacer públicos los documentos que en estos momentos se han presentado ante la ciudadanía, que corresponden a una declaración juramentada de un ex asesor de ella, de apellido Sacbay, en donde está precisamente declarando que él hacía contribuciones consecutivas a la ex, en este caso a María Alejandra Vicuña, por mantenerse en el puesto. Y tiene lo que es peor, pues tiene los comprobantes de depósito en donde se estarían verificando las transacciones bancarias justamente a una cuenta a nombre de ella. Pero aún así hay otros asambleístas que están siendo investigados. Ahora, ¿qué nos preocupa a los ecuatorianos? Que quede en una acción política, porque hasta cierto punto la institución es una acción política, de control político, pero ¿en dónde quedan las figuras legales, penales me refiero, ¿no es cierto? Presionar a un empleado, a un funcionario para que me comparta parte de su sueldo, hablar de diezmos, ahora hasta la vicepresidenta habla de aportes a un partido, cuando la ley de Código de la Democracia creo que establece sí aportes al partido, pero la agrupación política, la vicepresidenta, no es un partido político. Por un lado, ¿usted cree que esto va a quedar solo en acciones políticas? Yo no es que creo, sino que estoy observando. La ciudadanía puede tener acceso a información de las instituciones del Estado, en este caso la función judicial. Sofía Espín tiene un proceso judicial iniciado. En el caso de Norma Vallejo, hasta antes de venir acá, pude revisar en las noticias, los medios de comunicación, que ya se ha presentado a la Asamblea Nacional la petición formal para que le levanten la inmunidad parlamentaria, porque las acciones por las que ellas están involucradas se ejercieron durante sus funciones como asambleísta. Este es el paso previo para solicitar ya el enjuiciamiento penal, y con ello pues estaríamos observando que la palabra del presidente, que es lo que a mí me llama mucho la atención, doctor Pita, porque anteriormente hago énfasis, esto no era posible, que las funciones del Estado trabajen de esta manera independientemente. Y tengamos ahora una asambleísta que recientemente fue sancionada políticamente y ahora enfrentando un proceso judicial, y también a la fiscal general de la Nación, en este caso encargada,
que ha anunciado ya el inicio de la investigación previa a la ex vicepresidenta María Alejandra. Pero hubieron otros asambleístas también involucrados o denunciados. Bueno, no tengo información precisa del caso, pero estamos observando que sí está moviéndose el aparataje. Seguramente acá hubo pruebas contundentes. Ahora, vamos con el caso de la vicepresidenta. Se da igual una denuncia de un testigo que incluso lo hace mediante una declaración juramentada ante notario público y sale a la luz todo esto, ¿no es cierto? Se acorrala de alguna manera políticamente, estoy hablando, a la vicepresidenta, que termina en lo que el país ha conocido durante esta semana. Primero, que el presidente de la República le quite las funciones que le había encomendado y luego que ella voluntariamente renuncie a su puesto. La elección de la vicepresidenta han respondido a momentos políticos, de los vicepresidentes en su momento, ¿no? Lo analizaremos más adelante. Así es. Pero en el caso que usted propone puntualizaciones, ¿no? El asesor Sakbai no es un testigo, él es un afectado, se presenta como un afectado y entrega certificados de depósito hacia la cuenta bancaria de la ex vicepresidenta, en donde él se refleja el pago periódico. ¿Qué ahora? ¿Por qué no lo hizo de aportaciones? En su contraparte, en el ejercicio de su defensa, por así decirlo, la ex vicepresidenta ha dicho que esto corresponde a un proceso de extorsión de este individuo en relación a exigirles cargos públicos en el Oriente. No recuerdo la provincia del caso, pero aparentemente ella tiene conversaciones telefónicas en donde se evidencia esto. Lo que podemos evidenciar es que las contribuciones que hacen cualquier persona, no solamente un dignatario o los servidores públicos hacia los partidos políticos, no son ilegales. Es ilegal cuando esa contribución es exigida y obligatoria. Pero partido político. Oh, no, estamos de acuerdo. ¿Sí? Estoy hablando en el deber ser. Así es. Eso no es ilegal. Lo ilegal es que un servidor público o una autoridad o dignatario obligue a un servidor de inferior rango que entregue estas contribuciones, y más aún que para un partido o movimiento político que no tiene vida jurídica, ¿no? Inclusive había otro asambleísta que mostró que él hacía los aportes a Alianza País, pero él mostraba los comprobantes en una cuenta de ingreso a las cuentas de Alianza País. Bien, vamos a la pausa comercial, amigos televidentes, y enseguida retornamos con más en este punto de encuentro, hablando sobre la inestabilidad política que vive el país, que ha tenido su momento más cumbre con la renuncia de la vicepresidenta de la República. Regresamos enseguida. Punto de encuentro. El pasado martes, la vicepresidenta de la República renunció a su cargo, luego que en la mañana el presidente de la República le retiró sus funciones. Esto como resultado de una denuncia en su contra por presuntamente haber exigido cuotas económicas mientras se desempeñó como asambleísta de la República. Esta renuncia llegó este miércoles a la Asamblea Nacional y será conocida en la próxima sesión de este órgano colegiado. Esta noche estamos hablando sobre toda esta inestabilidad política que vive el país. Recordemos que en menos de 2 años el presidente Moreno va para 3 vicepresidentes ya, porque el tercero estaría por elegirse en estos próximos días. Nos acompaña esta noche el abogado Gabriel Farfán Intriago, conocido joven jurista de la localidad, quien también está involucrando en la asesoría y en la opinión política. Bien, plantea así las cosas, ¿no es cierto? De alguna manera, la renuncia de Alejandra Vicuña ¿es producto de una presión política o producto de un presunto acto ilegal, ilegítimo? Lógicamente es la presión política que se realizaron en las diversas instancias de gobierno. Recordemos que precisamente la semana anterior, no recuerdo si fue el día jueves, que se trató el presupuesto general del Estado en la Asamblea Nacional. El orden del día de esa sesión se modificó y se incorporó un punto para exhortar a la vicepresidenta de la República que presente su renuncia por los hechos que fueron hechos. Ya, solo eso le voy a preguntar. A ver, el Congreso viene y le manda una especie de exhorto para que ella renuncie. ¿Y cuándo le dieron el derecho a la defensa? El exhorto no es un acto administrativo que le imponga una obligación a ella de ejercer algo. Simplemente dentro de la Asamblea pues se analizó el tema y la Asamblea dentro de sus funciones exhortó. Exhortar quiere decir solicitar a ella que voluntariamente dimita. Ella inmediatamente
presentó o ha hecho sus declaraciones públicas en donde ha mencionado lo que usted ha referido, pero entendamos que el exhorto no le constituye a ella ninguna obligación o ninguna obligación de hacer o dejar de hacer. Entonces, si estuviésemos hablando de un proceso administrativo que va a terminar con una resolución, ahí sí tiene toda la razón. Sí, pero correcto, pero y lo moral, lo ético, de pedirte primero algo y después explícame, o sea, y el concepto universal de somos inocentes hasta que sabemos lo contrario. Esos son los juegos políticos a los que nos enfrentamos cuando estamos en cargos de altos rangos, y adicionalmente el estatus de inocencia de ella tampoco ha sido afectada porque lo que se... A ver, pero ¿cómo no se va a afectar cuando se dice renuncia? Y renuncia porque te están acusando, porque ya eres culpable, porque si no le hubieran dicho defiéndete. No, ella renuncia porque se hizo insostenible su permanencia... No, me refiero exactamente al exhorto de la Asamblea. Ya le están pidiendo la renuncia, le pidieron la renuncia. Sí. ¿No es cierto? O sea, si yo le pido la renuncia porque alguien me acusó, o alguien la acusó a ella, estamos diciéndole, eres culpable, mira, ándate mejor. Pero tenemos que puntualizar las diferencias. Por ejemplo, cuando el presidente exhorta a sus ministros para que presenten la renuncia como lo hicieron de la semana anterior, es una cuestión totalmente diferente porque el presidente sí tiene la facultad de removerlos en caso de que no la presenten. Correcto. Pero estamos hablando de... Porque va a ser evaluado, dicen los presidentes. Vamos a evaluar gestiones y vamos a anunciar. El enunciado que le quiera poner, ¿no? Pero en realidad, si no lo hace, ahí sí puede haber una consecuencia con una plena facultad del presidente de remoción. Sin embargo, la Asamblea, como un poder del Estado totalmente independiente, no puede ejercer ningún tipo de coerción. En el caso que pasó, lógicamente tiene una consecuencia política, ¿sí? Pero la política no conlleva una responsabilidad penal, y ella, dentro del estatus jurídico que tiene, sigue contando como una persona inocente, porque se le ha iniciado una investigación penal, una investigación previa, que todavía no constituye un proceso penal, y ella, hasta que no haya sentencia, sí hay consta de este estatus. Ahora, el tema puntual es que existen indicios graves, existen documentaciones que verifican que ella sí estuvo involucrada en esos temas, pero la responsabilidad tendrá que ratificarlo, tendrá que establecerla una autoridad judicial. Ahora, los dos otros argumentos por el cual ella habla o se victimiza uno dice, por ser mujer, y el otro por ser de izquierda. ¿Cuál es su visión de eso? Ella está justificando su salida. Desde el momento en que el presidente de la República, horas previas a que ella hiciera pública un video en donde anunciaba su renuncia a la vicepresidencia, el presidente de la República, justamente en el acto de posesión de nuevos ministros, había anunciado que liberaba la palabra liberar a la vicepresidenta de sus encargos, es decir, la dejaba sin funciones. Para que pueda hacer su defensa, decía. Lo decía, pero lo mismo pasaba con Glass, con circunstancias distintas. En el caso de Jorge Glass fue por pronunciamientos que contrariaban la decisión presidencial que en su momento estaba iniciando, y en el caso de la vicepresidenta actual, la ex vicepresidenta, precisamente es por estos hechos y para que vaya a defenderse. Entonces, una vez que tenemos una vicepresidenta sin funciones, el Ecuador ahí sí iba a entrar en una crisis institucional, porque no nos olvidemos que la vicepresidenta de la República tenía encargos muy importantes, especialmente acá en Manabí, el Comité de la Reconstrucción, que la semana anterior que estuvo acá el presidente de la República hizo llamados de atención muy graves, muy enfáticos al comité por los contratos, cómo se han llevado las contrataciones de obras por el tema de la reconstrucción. Claro, yo le preguntaba esto de los argumentos de ella, que dice que la persecución de los opositores políticos es por ser mujer y por ser de izquierda, como que quedaría la sensación de que, o sea, como eres mujer, no se te puede decir nada, y como eres de izquierda, o sea, son intocables. Es un modo de salir, porque si no decía eso, estaba ante el hecho de que salía por los hechos denunciados. Claro, entonces, porque lo mismo pudieron haber dicho las dos asambleístas. Exactamente. En estas circunstancias es una salida política a un momento de tensión. Justamente dado el tema que estamos analizando, yo creo que el Ecuador todavía no está en una crisis política, creo que está en un momento de tensión. Todo dependerá de cómo reacciona el presidente de la República. Pero no hay crisis cuando la vicepresidenta renuncia y Moreno en menos de 2 años ya va para 3 vicepresidentes. Yo creo que no. Personalmente, o sea, también la Asamblea se destituyó al presidente de la Asamblea para poner a otra persona. Yo creo que hay una crisis cuando no existen los elementos mínimos de gobernabilidad. Es mi criterio personal. Sí. La gobernabilidad conlleva
la facultad que tienen las instituciones del Estado para ejercer sus facultades, y en estos momentos las están ejerciendo. En el año 98 había crisis política porque impidieron al presidente de la República, perdón, en el 96, impidieron a un presidente de la República ejercer sus funciones. Luego, en el año 2000, con Yamil Maguad hubo crisis política porque impedían al presidente de la República ejercer sus funciones, y lo mismo pasó luego con Lucio Gutiérrez. Entonces, en estos momentos el presidente Lenín está ejerciendo sus funciones en la Asamblea. En los casos anteriores que usted habló, vicepresidente, ahí los que tomaron la decisión fueron los militares. Pero había una crisis política. Con Lucio Gutiérrez no sé, porque solo Quito fue que se levantó, el resto del país estaba trabajando normalmente. Pero con Altagracia hubo movilización, con Maguad también, pero sería injusto decir que con Lucio Gutiérrez el país estaba levantado. Ahí fueron los famosos forajidos que se tomaron Quito y hicieron lo que todo el mundo conocemos, y que después gobernaron durante 10 años, hicieron peores cosas. No había grave conmoción interna en el país, pero sí había una crisis política. El ejercicio del poder político no es otra cosa más que la facultad que tiene aquellos que están en este poder de ejercer sus facultades. La Asamblea está cumpliendo con su rol, el presidente de la República está cumpliendo con su rol, no hay ninguna institución paralizada, la vicepresidenta fue obligada políticamente a renunciar, hay por ahí criterios de que renuncia previo a acuerdos políticos, eso están diciendo los seguidores de Rafael Correa. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que la ciudadanía... ¿Con quién? ¿Con ellos? Aparentemente, la renuncia de la ex vicepresidenta es para evitar el seguimiento del proceso judicial. Eso es lo que se menciona desde el otro bando de la oposición del gobierno actual. ¿Por qué pregunto esto? Porque si usted ve los actores políticos en esta inestabilidad, en este dime que te diré, y que ha implicado también renuncias, son todos del mismo bando, de la misma línea. Las dos asambleístas, la ACA, vienen de la misma herencia política de 10 años. Estamos de acuerdo. Ahí no hay derecha. Lo mencioné. La derecha ha estado distante, aunque le están echando la culpa de todo, pero la crisis ha sido entre ellos, la pelea ha sido entre ellos. Precisamente por eso yo le planteaba mi sorpresa por el escenario político actual. Todo esto no era previsible, no era creíble si hubiese continuado el mismo ritmo, el mismo estilo de gobierno del anterior presidente, el expresidente Rafael Correa, y en una especie de encubrimiento estos hechos se solapaban entre ellos. Ayer fue hecho pública una entrevista del presidente Lenín Moreno en México, ¿no? Sí, en la cadena CNN, en donde precisamente hacía referencia de cómo empezó la fricción con el expresidente, y uno de los hechos que dispara las diferencias con él precisamente fue cuando Rafael Correa, en las palabras de Lenín Moreno, le pide que cumpla el compromiso de proteger a los miembros, en este caso de la Revolución Ciudadana, y Lenín Moreno aparentemente le ha contestado que el compromiso de él era proteger, lo que acaba de mencionar, que el compromiso de él era proteger, pero no solapar hechos de corrupción. Entonces, esta línea de luchar contra la corrupción, esta línea de diálogo va a permitir acuerdos mínimos, es que tiene que permitir acuerdos mínimos que pueda proteger la diversidad dentro de los espacios políticos que hay acá en el Ecuador. Bien, vamos a la parte jurídica, elección de la vicepresidenta. ¿Cuántos vicepresidentes puede tener un presidente cada que lo destituye? No existe un límite, la Constitución dice que es un cargo que existe, ¿no? Un vicepresidente. El artículo 150 de la Constitución de la República establece que cuando exista ausencia definitiva, como en este caso ha pasado con la ex vicepresidenta, el presidente Lenín Moreno enviará una terna a la Asamblea Nacional, quien tendrá un plazo de 30 días para escoger a uno de los tres. En caso no hay pronunciamiento, será el primero de la lista. Pero yo he estado tratando de analizar porque una circunstancia especial. La Asamblea Nacional, si no me equivoco, mañana va a tratar la renuncia de la vicepresidenta. He buscado yo en la Constitución, he buscado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y no existe un procedimiento a seguir cuando renuncia la vicepresidenta. Sí existe cuando hay renuncia del presidente, la presentará ante la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional deberá aceptarla o negarla, pero en este caso no existe. Ahí tendremos que usar el axioma jurídico de que lo accesorio sí que lanzarse a lo principal. Pero es que no es accesorio. Yo lo sé, pero digo, buscando una salida jurídica, ¿no? Claro. En su caso yo encontré en el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, que rige justamente esto, la vida institucional jurídica de la función ejecutiva, en el artículo 208,
hace mención a la renuncia de los cargos públicos y dice que tienen efectos inmediatos y asimismo que al momento de presentarse inician o activan el mecanismo de sucesión. De conocimiento de la Asamblea Nacional de la renuncia de la vicepresidenta será un saludo a la bandera. Para mí sí, porque no existe un justificativo, un fundamento constitucional ni legal para poder realizarlo. Y aquí entra otro problema jurídico más. En el Ecuador, lastimosamente las instituciones tienen la obligación de ejercer o de modificar, adecuar sus actuaciones a lo que está establecido en la Constitución y en la ley. Yo me pregunto cuál va a ser la argumentación jurídica de esta resolución de la Asamblea. Pero ellos van a conocer nomás, pues no van ni a aceptar ni a rechazar la renuncia. Van a resolver. De lo que tengo entendido, hay un tuit de yo la escuchaba presidenta. A la vicepresidenta que dijo, a la presidenta de la Asamblea que dijo, mañana se conocerá en el orden del día, puesto el y posteriormente hubieron pronunciamientos. ¿Van a resolver qué? Asambleístas han pronunciado que van a hacer una resolución simple en donde le van a aceptar la renuncia. Y si no aceptan, supongamos, eso me lo contesta después de la pausa comercial, realizamos enseguida esta noche, en Punto de Encuentro, dialogando con el abogado Gabriel Farfán Intriago sobre el tema de la inestabilidad política que vive en el país con la renuncia de la vicepresidenta Vicuña. Regresamos enseguida. Punto de Encuentro. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes, y compartir este punto de encuentro. Hoy dialogando con el abogado Gabriel Farfán Intriago sobre la situación que vive el país en estos momentos, cuando la vicepresidenta el pasado martes presentó su renuncia y el día jueves será tratado justamente esta decisión por la Asamblea Nacional. Y en eso justamente estábamos antes de irnos al corte. Yo entendí que la Asamblea conocería la renuncia. Usted dice que la presidenta de la Asamblea dijo que resolverían sobre la renuncia. ¿Qué pasa si resuelven no aceptarlo? Porque una resolución debe llegar a un sí o un no. Sí, los que mencionaron que iban a resolver eran asambleístas que eran entrevistados en el tema. La presidenta dijo que habían incorporado en el orden del día el tratamiento de la renuncia de la vicepresidenta. Como le mencioné anteriormente, yo no encuentro argumentación jurídica, fundamentación legal que le permita a la Asamblea pronunciarse al respecto. La vicepresidencia de la República, de acuerdo con la Constitución, forma parte de la función ejecutiva y como tal se rigen por el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, y el artículo 208 dice que una vez presentada la renuncia a un cargo en la función ejecutiva, eso actúa de pleno derecho. Tiene efectos inmediatos y se activan inmediatamente con la fe de presentación los mecanismos de poder designación del Claro, lo que pasa es que podrían argumentar, y he escuchado a algún jurista que dijo que es que como la Asamblea la designó de la terna, es la entidad que debe también decir sobre su renuncia, pero no es tan así. Pues. Estamos de acuerdo que es la autoridad nominadora. Estamos totalmente de acuerdo. Pero todos los procedimientos y actuaciones de las entidades de control públicas tienen que estar adecuados a una norma jurídica que les respalde y permite seccionar. No estamos ante una institución privada que sí puede hacer lo que se le dé la gana. Así es. Entonces, no va a tener mayor efecto, responde más a una cuestión política, entiendo yo. Ellos exhortaron a la vicepresidenta a renunciar, obtuvieron su cometido indirecto porque la exhortaron, no la obligaron. Y tal vez con esto pues también presentan dentro de su labor de fiscalización un producto, entre comillas, de que ante un dignatario cuestionado pues lograron que se separara del poder. Bueno, y entonces ahorita debe haber una serie, me imagino, muchos no deben ni dormir en estos días, en estas horas, producto de las negociaciones que tienen que haber para ver quién va a ocupar la vicepresidencia. Ya se han dado a conocer algunos nombres, entre ellos la misma ministra María Paula Ramos. En la tarde de hoy se habló de la empresaria Isabel Novoa, de las que recuerdo que se han hablado, ¿no? ¿Hacia dónde debe caminar eso? Hay que analizar los momentos. Cuando fue designada María Alejandra Vicuña estábamos al inicio de la gestión de gobierno del presidente Lenín y estaba muy enraizado el tema del expresidente Rafael Correa, y la designación de la ex vicepresidenta Vicuña respondió precisamente a su pasado correísta y a sus nuevas funciones que empezaba a ejercer en el Ministerio de la Vivienda con el presidente Lenín Moreno.
en los actuales momentos, en ese momento para bajar un poco para calmar las aguas y permitir gobernabilidad. Pero en este momento ya no. En estos momentos el escenario es totalmente distinto. Precisamente ya las relaciones entre el actual gobierno y la bancada correísta o los militantes de la Revolución Ciudadana que sigue los lineamientos del expresidente Correa, está totalmente marcada una diferencia, y en esas circunstancias le permite al presidente Lenín ahora sí tratar de presentar un perfil moral y ético, que es por lo menos lo que aspiramos muchos ecuatorianos. Alguien que no esté cuestionado es lo que nosotros necesitamos, y precisamente también que permita ese diálogo que él ha propendido desde el inicio de su vida. Se hablaba también de la presidenta de la Asamblea y también del doctor Trujillo. Pero a ver, vamos aquí a hacer algo así, ser como decía mi que papá. Políticamente no lo creo correcto, porque son cabezas de funciones del Estado. Y por lo tanto están en la polémica política también. Exactamente. Vamos a hacer, decía yo, algo así como lo de mi papá, vamos a hacer un poco de aquí de Jaliscos. O de Jalisco yo en este caso, para que usted dé su opinión. Anteriormente, lo que establecía la Constitución era que ante la ausencia de del vicepresidente o vicepresidenta, asumía esta función la presidenta o presidente en ese entonces del Congreso. Ante la ausencia del Congreso, en algún momento se hablaba también del presidente de la Corte, ¿no es cierto? Esa era una línea de sucesión vicepresidencial, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de que el vicepresidente o la vicepresidenta es un funcionario que debe ser de altísima confianza del presidente de la República. ¿No sería mejor que él la elija directamente? Le digo por qué. O lo elija directamente. Le digo por qué. Porque igual va a depender de negociaciones en la Asamblea. Manda 3, una terna. Y puede ser que la Asamblea decida el segundo o el tercero. Es que yo no lo entiendo así dentro de nuestra formación constitucional, porque precisamente la designación de un dignatario, en este caso del presidente de la República y del vicepresidente, no van por listas separadas, sino que va en listas en conjunto. Él escoge a su binomio para presentarse ante la ciudadanía, y la ciudadanía, a través de la expresión del voto, decide el binomio que va. Me da la razón. Él debería elegirlo. La Asamblea Nacional es el centro de la representación democrática de todo el país. Entonces no podemos decir que una resolución de designación por parte de la Asamblea no es alejada a una expresión popular, porque de una u otra manera todas las decisiones de la Asamblea se basan en las conversaciones, se basan en esto que es, se me va el término preciso, pero en el diálogo y en los acuerdos para poder permitir esa gobernabilidad. Entonces, en el momento en que el presidente de la República designa directamente a su vicepresidente, estaríamos hablando de que va a ser un ministro más, y estaríamos deslegitimando ese primer sentido de que el presidente escoge a su binomio para ser candidatos. Pero acá también pasa lo mismo, los 3 que mande son elegidos por él, cualquiera que gane. Estamos de acuerdo, pero se enfrentan al control político de la Asamblea Nacional. ¿Quién debería ser? Usted ha dicho que debe llenar algunos requisitos, entre ellos que tenga o que proyecte ética, que proyecte tranquilidad, que sea un puente de negociación, y justo por lo que hablábamos de que al vicepresidente se les ha entregado funciones de alta responsabilidad, sobre todo manejo económico. En el caso de Manaví nos debe interesar muchísimo quién es el vicepresidente o la vicepresidenta, porque desde que inició el gobierno de Moreno, incluso desde el gobierno anterior, se les encargó la reconstrucción de Manaví, que todavía seguimos pendiente. Aparte de ese perfil, ¿debería ser un político, un empresario? El vicepresidente que sea designado tiene que tener la capacidad de agrupar los diferentes sectores de la sociedad. Y precisamente tiene que evocar la confianza que permita llegar a esos diálogos, pero también luchar contra la corrupción. Acá en Manaví, y lo traigo todos los efectos acá en Manaví, nosotros hemos sufrido por este encubrimiento de todos los hechos administrativos que rodean las contrataciones de las obras por los fondos de la reconstrucción, y que el presidente Lenín ya observó. Si vamos a tener un vicepresidente que siga la misma línea de la ex vicepresidenta Vicuña, vamos a seguir teniendo este encubrimiento. Entonces, necesitamos a una persona que tenga la calidad moral de poder señalar con el dedo los actos que estén en cuestionamiento y que permitan
cambiar el escenario político exclusivo acá en Manabí. Yo me recuerdo que en el mes de marzo de este año hubieron varios actores políticos de la provincia, se reunieron en la Quinta San Juan y emitieron un pronunciamiento público en donde le exigían al presidente de la República investigaciones contra el ex prefecto Mariano Zambrano Segovia y también exigían la reconformación del Comité de la Reconstrucción porque ellos aducían que habían cosas malas. El ex prefecto, sigue siendo prefecto todavía. El ex prefecto porque está destituido. Está en funciones. Está destituido, está usurpando funciones, que es una cuestión diferente. Pero esos políticos que se reunieron y emitieron ese acuerdo público, algunos están trabajando ahora en el Comité de la Reconstrucción y en estos momentos todo ese acto de llamar a la atención a la autoridad del gobierno nacional se ha quedado en el aire y bueno fuera que hubieran cambiado las circunstancias, pero de marzo hasta la actualidad no ha cambiado nada y el presidente de la República ya se pronunció al respecto. Entonces este perfil de vicepresidente tiene que reunir esas cualidades, tiene que ser alguien que tenga la capacidad moral de poder realizar señalamientos, tiene que tener la capacidad moral de poder venir acá y remover de los cimientos este silencio que está rodeando la administración pública en Manabí. Creo yo que hechos como, por ejemplo, el tema del hospital de especialidades que todavía no entra en funciones totalmente, tiene que ser liderado, acompañado. Es un dispensario de consultas médicas nada más. Pero si nadie dice nada, si los actores políticos llamados a defender esos proyectos que no son de la ciudad, que son de la provincia, no dicen nada, entonces tenemos que tener el respaldo del gobierno nacional para poder empezar. ¿Cuál debe ser la posición de los manavitas frente a eso? Por favor, y no que no salgan con que debe ser un manavita. Manabí no necesita manavitas en el poder. Ojalá y fuera manavita. Manabí necesita gente que quiera Manabí, más allá de donde sea. Ojalá y sean manavitas, pero... El tema de pertenencia de manavita, yo no creo que existe un manavita que no quiera Manabí. Pero yo sí creo que existen... Yo sí creo que no hay, yo sí creo que hay manavitas. Han sido perversos con la provincia. Han asaltado la provincia. Yo creo que existen administradores que han hecho quedar mal a la provincia, que es una cuestión distinta. Manabí debe de tener una posición en el sentido de que vamos a tener acá, desde esta provincia, que rearticular el poder público. El gobierno nacional tiene que sacudir sus cimientos. Manabí tiene fuertes corrientes del expresidente Rafael Correa y eso fue reflejado en la consulta popular del pasado mes de febrero. Entonces, si el expresidente de la República no estuviera cuestionado con todos estos temas de arbitrariedades, de ilegalidades en contratos, yo creo que no hubiese ningún inconveniente. Pero la posición del manavita debe de ser de buscar este perfil. Yo creo que ninguno de los actores políticos que ahora están en la palestra pública, que son de Manabí, están preparados para ejercer la vicepresidencia. Tenemos que ser conscientes. Yo asumo la responsabilidad como manavita, que soy yo, quiero mi provincia. Creo que debemos de tener el espacio porque lo merecemos como provincia. Pero esas personas que están al frente de las instituciones públicas, de las funciones del Estado, no están preparadas, no están en la capacidad y por sobre todo no tienen las condiciones éticas y morales para poder asumirlo. Entonces necesitamos a alguien que venga acá y permita que se creen las condiciones para que se renueven esos perfiles. Bien, vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y cuando regresemos con nuestro invitado comentaremos sobre quiénes son los ganadores y los perdedores en toda esta bulla, esta renuncia vicepresidencial, destitución de asambleístas. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Regresamos enseguida. Punto de encuentro. La Asamblea Nacional destituye a 2 asambleístas por cobros ilegales de cuotas económicas a sus funcionarios, asesores, a otra por presuntamente cometer tráfico de influencia cuando visita a una testigo protegida en un caso sonado que está involucrado el expresidente de la República, Rafael Correa. Recordemos que tenemos a un ex vicepresidente cumpliendo una condena, a muchos ministros del anterior gobierno involucrados presuntamente en procesos ilegales y algunos incluso están hasta detenidos, otros están prófugos. Y ahora pues la vicepresidenta en funciones hasta hace poco renuncia el día martes a sus funciones y la Asamblea se apresta a resolver o analizar esta renuncia.
Decía, distinguido abogado, antes de ir a la pausa, ¿quién gana y quién pierde en esto? Yo creo que en el escenario político actual no debería de haber ganadores ni perdedores, pero sí hay perjudicados. Claro. Los perjudicados son aquellos que se creyeron que no podían tener consecuencias, que la justicia no los iba a alcanzar, se creían inmunes. Ellos se están percatando de que las instituciones de control están actuando de forma independiente, que no tienen el respaldo del manto presidencial que tenían anteriormente para poder encubrir los actos irregulares que cometieron en el ejercicio de sus encargos. Y ante estas circunstancias tenemos que, como manavitas, estar preparados por los cambios políticos que van a haber, que esperamos que tienen que hacerse. Precisamente estos momentos de tensión político tienen que permitirle al presidente de la República refrescar filas y reforzar esos lineamientos que ha abanderado y que yo creo que son muy importantes, el tema del diálogo y el tema de la lucha contra la corrupción, que acá en Manaví todavía no se ha implementado. Ahora, esta circunstancia política que se dio ahorita, ¿se va a ver reflejada en las próximas elecciones seccionales? Estas elecciones seccionales tienen una circunstancia muy especial. La ciudadanía en su mayor parte quiere cambio, quiere renovación de perfiles, pero no existen, o por lo menos los precandidatos siguen siendo los mismos personajes que han estado dentro del espectro público. Yo creo que estas elecciones del año 2019 van a servir como antesala al cambio generacional que vamos a vivir. A ver, vamos con esos cambios que usted ha tocado ese tema. Dicen los mismos de siempre. ¿Y no será que los nuevos no se ganan sus espacios como deben ganárselo, de a poco, capacitándose, teniendo el conocimiento como una de sus fortalezas, no como la simple oportunidad política, que también es parte de eso? ¿Por qué respondemos a los mismos? ¿No es que no hay más? ¿O los que están no quieren? En las elecciones seccionales, en elecciones políticas se manejan dos tipos de circunstancias. Lo que usted acaba de mencionar, que uno se tiene que ganar el espacio, pero también atrás tiene que haber el respaldo financiero para poder realizar estas campañas. Yo puedo ser, me pongo en primera persona, yo puedo ser un candidato que ha recorrido la provincia, que está diariamente en contacto con la gente, que tiene un plan que recoge las necesidades de las personas, pero si al frente mío hay uno que va a gastar 10 veces más en la campaña electoral de lo que yo puedo aportar, simplemente no hay condiciones. Pero sí seguiremos en lo mismo entonces. A ver, solo por un ejemplo, Rafael Correa rompió eso, por ejemplo, ¿no? Candidato nuevo. Pero tenía el respaldo lógicamente para poder acceder a la segunda vuelta, y ahí vino el quiebre. Nosotros en elecciones seccionales no tenemos segunda vuelta, y tal vez esa es la diferencia radical. Pero yo sí creo que este gobierno, que algunos pensaban que iban a ser de transición, yo creo que no precisamente se lo puede calificar como tal. Este gobierno, si cumple su misión que se planteó desde el primer momento de luchar contra la corrupción, precisamente va a permitir, junto con la consulta popular de febrero, permitir el recambio generacional. Y por eso es que yo digo que esto va a ser la antesala, porque los que están actuando en su gran parte en estas elecciones 2019, los que van a participar, ya participaron en el 2014 y van a tener el candado constitucional de poder continuar participando. Entonces, la consulta popular de febrero es de valiosa importancia para la generación de nuevos liderazgos, y por eso ratifico mis palabras iniciales. Siempre dependerá de que se consulte. ¿Cómo? Siempre dependerá de que se consulte. Que se consulte qué situación, porque ya está aprobado, las elecciones solamente es por una ocasión, y tendrá que renovarse los cuadros. Entonces, podremos estar hablando de los mismos de siempre, pero no de los mismos cargos. Y eso obliga a los partidos políticos a que miren a sus bases y precisamente destaquen y promuevan a los mejores hombres y mujeres que puedan postular en cargos de elección popular. Yo no creo que de alguna manera el liderazgo joven de Manaví ha estado muy cómodo esperando oportunidades, más que ganarse esas oportunidades. Yo no creo que la palabra haya sido cómodo esperando oportunidades. Yo creo que ha estado alejado, asqueado. Por lo menos me pongo en primera persona. Tengo 31 años y tengo más o menos 2 años después del terremoto. Precisamente mi motivación fue que Manaví sufrió el terremoto y la ley de solidaridad no fue debatida en Manaví, fue debatida fuera de Manaví.
Entonces, ¿cómo entender una ciudad afectada, una provincia afectada que no fue tomada en cuenta? Que no fue tomada en cuenta? Y actualmente vemos las consecuencias. Comerciantes que están todavía encerrados en la calle Alajuela, no se ha reactivado económicamente varias ciudades, Manta, Puerto Viejo, como las ciudades principales de la provincia. Entonces, estas circunstancias nos obligan a retomar y participamos activamente en la consulta popular precisamente por el tema de evitar la reelección indefinida. ¿Cómo queda en esta, bueno, si no lo llama crisis, yo creo que sí hay una inestabilidad política actualmente en el país, ¿cómo queda la derecha? ¿Cómo queda una presunta candidatura presidencial de Nebot? Yo creo que se están creando las condiciones para una participación de Jaime Nebot en el año 2021. Precisamente vemos que acá en la provincia de Manabí hay un candidato fuerte identificado con la derecha. En Guayaquil el presidente Nebot está ya liberándose de sus responsabilidades como alcalde. Está preparando una candidata muy fuerte también, que es Cintia Viteri. Esperemos, o por lo menos la ciudadanía espera que ella pueda captar los votos de Nebot, cuando los votos no se endosan. Sin embargo, de las elecciones de 2019 vamos a poder identificar cuál va a ser el escenario del 2021, porque la izquierda no está haciendo nada, lastimosamente. Yo no llamo izquierda al expresidente Rafael Correa. Yo llamo izquierda a ese sector de la población ecuatoriana que prioriza al ser humano más que al capital. En el caso del expresidente Rafael Correa lo tiene en la boca, pero no en las actuaciones. Entonces, estamos viendo que los que se están moviendo, salimos de unas elecciones en el año 2017, donde el principal contendor fue de la derecha. Sí, pero Correa, o el grupo de la gente de Correa, ha manejado mucho la palabra traidores, y a los traidores se le está dando lo que se merecen. Entonces él podría captar toda esta inestabilidad, toda esta situación. Hoy día salió un acuerdo donde se elimina cualquier cantidad de cargos públicos, y hay crisis económica y desempleo, aunque las cifras digan otra cosa. Pero ya no tiene el aparataje estatal para poder respaldar todo ese discurso que lo tuvo durante 10 años y que le dio toda la fuerza que tuvo. Entonces, el escenario, repito, y me ratifico en ello, el escenario político del 2019 nos permitirá avisorar qué pasará en el 2021. Como estamos viendo que se están moviendo las fichas, porque se terminará ahora el 20 de diciembre las inscripciones, los que se están moviendo para ese escenario que usted habla va a depender también mucho de quién sea la vicepresidenta o el vicepresidente. Lógicamente, porque es el que va a articular las limitaciones físicas que no tiene el presidente. No nos olvidemos que una de las ventajas de Rafael Correa era esa versatilidad para moverse en todo el Ecuador, limitación que la tiene por su discapacidad física el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, la vicepresidenta Vicuña no cumplió esas perspectivas, y esperemos que ese perfil que vaya a poner ahora, o que vaya a proponer el presidente, vaya a fortalecer su gestión de gobierno y permita avisorar también algún tipo de personaje, hombre o mujer, que pueda presentarse también en el 2021 como la opción de izquierda para las elecciones generales de presidente y vicepresidente de la República. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta noche y compartir este punto de encuentro, analizando la situación política, la difícil situación política que vive el país. Yo, antes de despedirme, sí quisiera enviar una reflexión a todos los amigos que comparten este programa. Hay una serie de audios que se están promoviendo a través de las redes sociales, en donde se habla de golpe de Estado, se habla de feriado bancario, se habla de que saca la plata porque los militares van a tomar el poder, se habla de muerte cruzada, se habla de una serie de cosas que también ocurrían en la década pasada. Cada que había una situación difícil política, se hablaba de esa situación. Por favor, no seamos nosotros culpables de linchamientos, en este caso linchamientos políticos, haciendo casos a mensajes y a rumores a través de las redes sociales, porque hay una sarta de irresponsables en este país que están provocando eso. Recuerden que ustedes, o todos nosotros, debemos ser protagonistas de nuestro destino y no simplemente audios que provocan caos. Será hasta un próximo punto de encuentro. Buenas noches.